Imagina esta escena. Un niño pequeño está en el suelo, llorando desconsoladamente. Su madre, enojada, se podría decir que incluso furiosa, le grita recriminándolo, amenazándolo. El miedo se apodera del niño, quien siente que no puede escapar de la situación. ¿Te suena familiar esta escena? ¿Has visto a un niño sufrir por los gritos y los castigos de los adultos? Lamentablemente, estas situaciones son más comunes de lo que pensamos. Millones de niños alrededor del mundo viven bajo el estrés tóxico de los gritos, los castigos y la violencia. Hoy, en este video, vamos a descubrir cómo estas experiencias afectan el cerebro de los niños. Exploraremos las consecuencias del estrés tóxico en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los pequeños. Acompáñame en este viaje y descubramos juntos cómo podemos crear un futuro más positivo para los niños. Buen día con todos, padres y madres de familia. Soy Guillermo Ciesa, especialista en conducta y bienestar emocional del niño. Y el día de hoy exploraremos cómo los gritos, los castigos, las amenazas y todo aquello que represente un estrés tóxico generan graves consecuencias en el cerebro del niño. Para que puedas entender mejor todo este video, te voy a dar un poquito de teoría. Así que por favor, presta atención. Eje hipotalámico hipofisiario adrenal, conocido como HHA. Recuerden, HHA. Cuando estamos expuestos a estrés, el HHA desencadena la producción de la hormona cortisol. El cortisol dispone al cuerpo a responder, lo cual es positivo, porque quiere decir que estamos listos para actuar. Sin embargo, la presencia continua o frecuente de cortisol en el torrente sanguíneo termina perjudicando al cerebro. ¿Por qué? 1. Aumenta el tamaño y el número de conexiones neuronales de la amígdala cerebral. ¿De qué se encarga la amígdala cerebral? De manera sencilla te diré que es el centinela emocional. Filtra los estímulos de una manera muy primitiva. Por ejemplo, mis juguetes están regados en el piso y mamá se acerca con un rostro que denota desagrado. ¿Es algo que odio? ¿Es algo que me puede herir? ¿Es algo a lo que temo? Si la respuesta es sí, la amígdala comienza a alertar y preparar a todas las estructuras y zonas cerebrales implicadas en el proceso emocional y racional de este acontecimiento. ¡Atención, atención! Esto nos puede hacer daño, así que lucha por tu vida. Además, un dato muy importante que debemos tomar en cuenta es que cuando una persona se siente en peligro, la amígdala limita la función de la corteza prefrontal, la cual es una estructura cerebral que se encarga de la regulación emocional, de la buena toma de decisiones, del control de impulsos, etc. Es decir, cuando estamos bajo estrés, el HHA entra en acción, preparando al cuerpo para la crisis, y entre muchas maniobras biológicas, la amígdala cerebral se apodera de la corteza prefrontal, que es el centro racional del cerebro. De manera simplificada, te diría que cuando nos sentimos en peligro bajo amenaza, nuestra amígdala cerebral activa nuestras respuestas instintivas, impulsivas, que durante miles y miles de años nos han permitido sobrevivir, salvaguardarnos y a su vez, pues limitan, bloquean nuestras respuestas racionales propias de nuestra corteza prefrontal. Es por tal motivo que cuando discutimos, peleamos acaloradamente con nuestro esposo, nuestra esposa, en ese momento no pensamos, ¿cómo doy la mejor solución para no herir a mi esposito que amo tanto? No, sino, ¿quién se queda con la última palabra? O tal vez incluso en herirlo o herirla porque estamos emocionales y nuestra parte racional está inhibida, limitada. Siguiendo con el ejemplo anterior, mis juguetes están desordenados y mamá viene disgustada. Estrés. Atención, prepárense para la lucha. Se inhibe la corteza prefrontal, la encargada de la regulación emocional, del autocontrol, del buen razonamiento y por lo tanto puede darse el caso que mamá ni siquiera me llamó la atención, pero yo ya estoy renegando, haciendo berrinche, llorando, alterado. Si esto sucede solamente una vez, no pasa nada. Pero si es que tu niño está expuesto a estrés frecuente, pues frecuentemente va a liberar cortisol y esto va a conllevar a un agrandamiento, a una sobreexcitación de la amígdala cerebral. Esto se traduce en un sistema de alerta más poderoso. Ojo, no digo más eficaz, sino más poderoso, más sobreexcitado. Es como si le pidieras a tu amigo el miedoso que te avise cada vez que ve que hay peligro. ¿Qué va a pasar?
Exacto, lo que estás pensando. Tu amigo a cada rato te va a estar alertando, peligro, peligro, y no necesariamente va a haber un peligro real. Entonces, que mi hijo pegó a su amiguito y la docente me dijo que fue sin motivo alguno. Que mi hijo hizo berrinche de la nada. Que la menor cosita desencadena en él reacciones exageradas. ¿Qué anda mal aquí? Pues la amígdala cerebral, que es la encargada de interpretar y poner en marcha las estrategias necesarias para hacer frente al peligro percibido. Antes de continuar, te recuerdo que si deseas aprender cómo manejar adecuada y eficazmente las conductas de tu niño, aquí en Instituto para Padres tenemos cursos, capacitaciones y asesorías personalizadas que te permitirán lograrlo de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Si deseas información sobre nuestros cursos o servicios, en la descripción te dejaremos el enlace. Recuerda, la crianza de tus hijos no la debes sufrir, sino disfrutar. Continuamos. Número 2. Se deteriora el hipocampo. ¿De qué se encarga el hipocampo? Según Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, todo lo que aprendemos, leemos, hacemos, entendemos y experimentamos se debe a que el hipocampo funciona correctamente. Además, la gran mayoría de la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas en el cerebro y de establecer conexiones con otras neuronas, tiene lugar en el hipocampo. Cuando el cuerpo está expuesto a estrés continuo, el cortisol afecta la velocidad a la que se agregan o restan neuronas del hipocampo. Cuando el cortisol ataca las neuronas, el hipocampo pierde neuronas y se reduce su tamaño. ¿Esto qué quiere decir, Guillermo? Que el aprendizaje, la memoria y la capacidad de inhibir la acción del eje HHA, que como vimos anteriormente es el que controla el estrés, se ven afectadas. Entonces, si nosotros exponemos a nuestros hijos a un estrés continuo de gritos, de amenazas, de llamada de atención, tal vez de castigo físico, ¿cómo pretendemos que nuestros niños se regulen, se controlen? Si al afectar su hipocampo, el HHA, que es el que se encarga de controlar el estrés, se ve afectado. Como ves, se genera un círculo vicioso. A mayor estrés, mayor dificultad para controlarlo, para manejarlo. Hay muchísimas más repercusiones que genera el estrés al cerebro del niño. Hoy solamente hemos hablado de dos, de cómo afecta a la amígdala cerebral y al hipocampo. Y ojo, y eso que todavía hemos hablado de cómo afecta a nivel emocional, porque no hemos hablado de cómo afecta a nivel social, a nivel cognitivo, etc. Hay muchas más repercusiones, pero hoy solamente nos hemos enfocado en esto. No está de más aclarar que al estrés que me refiero en este video es al estrés tóxico, al estrés que los niños todavía no son capaces de manejar, de asimilar, como son ese estrés donde los niños se sienten en amenaza, en peligro, como puede ser los gritos, los castigos físicos, las humillaciones, etc. A ese tipo de estrés me refiero, porque el otro estrés, hay otro estrés que es beneficioso, como el estrés de aprender a aceptar las reglas, las normas de convivencia, a respetar las figuras de autoridad, a respetar unos horarios, a seguir ciertas instrucciones. Ese estrés sí beneficia al niño. A ese no me refiero. A ese estrés todos los niños deberían aprender a tolerarlo porque es muy beneficioso y saludable para ellos. Entonces, aclarando, al estrés que me refiero, al estrés tóxico al que me refiero, es fácil de detectar. Todo aquello que implique para el niño un peligro para su integridad física o emocional. Gritos, humillaciones, castigo físico, etc. Pero Guillermo, no somos padres perfectos. Va a haber ocasiones en que tal vez nos descontrolamos y herimos a nuestros hijos. Decimos cosas que no debemos decir. A ver, si lo haces una vez a las 500, muy de vez en cuando, difícilmente va a generar repercusiones fuertes en tu niño. La verdad es que tu niño va a sanar rápidamente eso y se podría decir que no pasa nada. Pero si es que esto se repite de manera frecuente, si es que esto es un estilo de crianza, ahí sí te aseguro que va a haber muchas consecuencias para el cerebro, el estado emocional y las conductas de tu niño. Y si te estás diciendo, pero Guillermo, a mí me han criado con mano dura, me han criado con golpes, con gritos, con amenazas, incluso me han criado a palos y soy un hombre de bien, soy una mujer hecha y derecha. Bueno, ese no es tema de este video, pero si quieres saber más al respecto, si quieres saber más por qué la crianza de antes o por qué las generaciones de antes, en las generaciones de antes los niños se portaban mejor, te voy a dejar un video, en la descripción un enlace de un video donde sustento desde la neurociencia el por qué los niños de generaciones pasadas que recibían ese tipo de crianza tenían mejores comportamientos. Te invito a verlo. Bien, queridos padres y madres, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Por favor, a tomarlo en cuenta.
Soy Guillermo Ciesa y antes de despedirme te recuerdo que si es que corriges y educas con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.